Dios te bendiga y te guarde, pueblo de Dios, mi familia en Cristo. Qué gozo estar aquí nuevamente en tu programa Águilas. Gracias por conectarte. Es un espacio donde el Espíritu Santo nos ministra, nos enseña, nos llena más de su presencia a través de experiencias, testimonios con grandes hombres y mujeres de Dios. Y hoy no será la excepción. Hoy tengo el privilegio, el verdadero honor de presentar a mi amada Cecilia Encinia. Muy buen día, estoy muy agradecida a estar aquí contigo, Profeta Cielo. Muchas gracias por la invitación para llegar a ese punto. Amén. Realmente le quiero invitar a que valore cada palabra, cada etapa de este testimonio, pues realmente ha sido muy peleado esta entrevista, muy peleado para que salga a luz este testimonio, pero por eso mismo yo sé que será de bendición. Así es que le pido que no tan solo valore usted el testimonio, sino que lo comparta también con alguien más, para que así otros sean bendecidos también por medio de esta palabra. Y es un gran honor para mí presentarla, estar con ella, porque yo realmente admiro, respeto, honro, amo a esta mujer de Dios. Y cuando usted escuche lo que Dios ha hecho en su vida, usted me va a entender y va a compartir el mismo sentimiento. Yo lo creo que sí. Así es que, lo cual me guía a preguntarle, mi hermana, ¿cómo inició su vida? Primeramente quiero compartir una foto. En esa foto tengo como 4 o 5 años en esa foto. Y esa foto era después que yo gané un título de ser embajadora para mis tribus. A esa edad, mi abuela, que fue una chamán que es como una curandera para los tribus aquí en los Estados Unidos, ella era una curandera chamán, pues muy poderosa, muy poderosa, y ella me empezó a enseñar y crear para ser su sucedora. Y a esa foto es una evidencia en a qué edad fue el tiempo para empezar, que ella me instruye, me cría y me guíe y sea como mi mentor a esa edad, muy pequeña. ¿Qué edad tenía? Sí, 4 o 5 en esa foto. Wow. Y en esa foto, como digo, era después que yo gané un título que se llama Little Miss Warm Springs, porque en verdad yo era reina para mis tribus. Wow. Y esa foto va a ver de qué chiquita yo era en esa foto. A esa edad yo ya estaba aprendiendo cómo funcionar y trabajar como mi abuela. Wow. Entonces, usted estaba siendo entrenada, siendo capacitada para que usted siguiera con el legado de ella. Sí, y ella en verdad yo no era su primer selección, su primer opción. Yo fue por default, se me olvidó la palabra de default, y porque ella quería otras que fueran mis primas hermanas, y incluye mi propia hermana, pero por una razón u otra no funcionó. Entonces cuando llegó a mí, se quedó conmigo esa trabajo en ella, porque ella, como digo, ella también necesitaba una sucedora para que ella podía prometer y asegurar que nuestras creencias siguen. Wow. Entonces, la quien la crió, educó, cuidó fue su abuelita. Sí, porque mi mamá no me crió. Ella tuvo una vida también muy difícil y ella no crió ninguna de sus hijos. Ella tiene 3 hijos y tengo un hermano mayor y una hermana mayor y yo, y somos 3. Y por eso, porque ella vendía drogas, ella tomaba, vivía una vida muy, muy difícil y por eso ella fue a la cárcel. Por 7 años estaba en la cárcel. Y por eso, pues a la edad de 7, mi abuela empezó a tener permanent custody sobre mí y mi hermano. Entonces, eso significa que vivimos con ella siempre.
Y cuando en esos días ese garantizó, así se dice, guaranteed, que ella pudo derramar su sabiduría en mí y yo podía aprender de mis creencias, de lo que es antes, lo que es durante y lo que es después de hacer un ritual, una ceremonia, una festividad o algo así que para que nosotros podíamos adorar nuestro Creador, como dicen. ¿Y cuáles son unas experiencias que usted vivió desde su niñez? Desde mi niñez yo practicaba, yo era totalmente devout a las 3 religiones que tenemos pues, en mi tribu, porque todavía esas creencias siguen, aunque yo no soy, todavía hay. El religión se llama de 3 plumas, otro que se llama 7 plumas y otra que es Medicine Society. Y yo practicaba totalmente, I was immersed en la religión, en las religiones, los 3 diferentes. Y uno que significa que cantaba, que hacía los invocaciones, hacíamos pues todo lo que es adorar nuestro Dios, que se llama, unos dicen creador, otros dicen espíritu grande, pues Great Spirit. The Great Spirit, sí. Y bueno, siendo usted entrenada y capacitada para ser su sucesora, me imagino que eso significa que a usted aprendía cosas que otros no. Sí, yo aprendía muchas cosas que otros no sabían, porque nomás una persona que ya tiene ese poder, que ya tiene ese título de ser como un chamán, ellos nomás están privilegiados a conocer unas cosas, para los demás no. Entonces, como yo era la sucedora de mi abuela, yo miraba, experimentó cosas que otros no. Lo que cuesta a uno para que puedan hacer las sanidades, las ceremonias y todos los requisitos de una persona para ser un líder en eso. Entonces, como entre las 3 religiones, ¿cuáles eran las funciones o como el propósito de sus reuniones? Los propósitos de las reuniones es diferente por uno de los otros. Las de 3 plumas es más ceremonial, como hacemos las festividades, como día a día. Esa es como unos cantos que levantamos para el Creador y cantaban antes de comida, durante los funerales, los festejos para la creación. Eran adoraciones. Adoraciones. Y las de las 7 plumas era más como para sanidad, para ver los milagros ahí. Y para la Medicine Society, esa era más como guerra espiritual, que era un específico tiempo que uno puede hacer, y ser partícipe es no nomás un observante. Uno yendo allí ya es participante. Wow. Entonces, bueno, la pregunta surge que si las personas que estaban incluidas en las otras religiones de las 3 plumas y 7 plumas, no todos estaban en la Medicine Society. No, cuando yo estaba más joven, no era como si crees en uno, pues ya es 3. No, hay unos que nomás creaba en de 3 plumas, o otros de 2 de las 3, o muy pocos eran totalmente los 3.
Y mi familia era uno de los que practicaba y enseñaba y dirigieron esos tres aspectos de las religiones en mi reserva. Y de los tres me había comentado que el más malo era el Medicine Society. Sí, el Medicine Society era uno de los más que pues ahorita veo como malos, porque en eso uno, como digo, eso es, tengo que explicar antes, ok. Una persona que practicaba como un chamán tiene un poder que se llama Shukat. Y el Shukat es como un spirit animal, un animal espiritual, que es lo que viene uno mismo, como el poder para uno mismo. Y teniendo ese animal espíritu, funciona en el Medicine Society. So, tiene que cantar cantos de ese animal espiritual, tiene que hacer rituales específicos para ese animal espiritual y tiene que bailar en una manera específica durante esos rituales, esa ceremonia, esa celebración, pues es como celebración. Y nomás es cada año, no es todas las semanas, ni es nomás como de entre noviembre hasta enero, hasta que pueden hacer eso. Entonces la celebración era solo una temporada. Una temporada nomás, una temporada. Cuando yo practicaba de los tres religiones, lo más común era de los tres plumas. Y el Medicine Society era más como privado, como no era tan común y tan público como las de los tres plumas. Entonces, si era privado, me imagino que era difícil introducirse, como meterse ahí. Sí, porque en eso cada chamán tiene que tener su propia ceremonia en sus propias casas. Entonces no todos van a ir a una casa. Y entonces eran normalmente los mismos familias y no era tan público y tan grande como las de tres plumas que usaban por ceremonias públicos. Y bueno, en todo esto que vivió, que son unas experiencias como, pues porque su niñez no fue normal. Fue muy diferente a… Sí, mi niñez, quiero enseñar esa foto otra vez cuando yo era 4 o 5 años. A esa edad, como explico, que ya yo era sucedora, pero al mismo tiempo, a esa edad es mi primer memoria que yo empezó a ser abusado sexualmente. Y eso pasó desde yo tenía 5 años hasta que yo tenía 18 años. Y por causa de ese abuso, yo tenía como 3 vidas. Tenía mi vida en casa y tenía mi vida en público, porque vivimos en el ojo de público por causa de las religiones. Y pues tenía ya cuando yo crecí más, pues tenía mi vida en la escuela. Y ese abuso en todos estos años no nomás fue por una persona, nada más. Fue por 4 o 5, era como un ciclo que pasaba. Y era por esa razón, a los 10 años, nomás tenía 10 años, cuando yo empecé a fumar marihuana para escaparme en realidad. Porque yo no me delitó tanto con risa o como miras en los movies que era pura risa y puro fun y todo eso. No, cuando yo fumaba tanto que nomás andaba como nada, para no sentir nada. Entonces, cuando usted fumaba, ¿no era para
disfrutarlo o divertirse, sino como usarlo para un escape de lo que estaba viviendo. Sí, para lo que estaba viviendo, porque el abuso siempre fue algo no tan, pues no No agradable. agradable. Y una de las razones es que, aunque yo quería decir o a reclamar, mis violators me decía, si tú dices a alguien, nos vamos a hacer algo mal contra tu hermano. So, piensa en eso. So, yo aguantaba por vergüenza primero Y amenaza. y amenaza por mi hermano. Entonces, por eso usted nunca le dijo a nadie, buscó auxilio. Era un secreto tan privada que no decían a nadie, absolutamente nadie, ni mi mamá, ni nadie, nadie, porque era por tanto tiempo con muchas personas y era una vergüenza, en verdad, para mí, una vergüenza porque, pues, y no dolía, Claro. porque yo sufrió mucho porque era constante desde mi niñez hasta mi juventud, hasta que tuvo 18 años. Y ni las personas que le conseguían lo que fumaba, ni esas personas sabían el propósito. Tampoco, Ni- porque fumaba en secreto o con familia. Ok. Wow. Entonces, ¿cómo es que usted comienza a salir de todo eso? Pues mencionó mi mamá, ¿verdad? Mencionó mi mamá y ella salió de la cárcel y sí trató de agarrar yo y mi hermano otra vez para vivir con ella. Pero una noche vino a la casa con mi abuela y mi abuela decía que ella no iba a agarrar, que ella podía pelear lo que ella, hasta que ella no pudo, nunca va a agarrar yo y mi hermano para atrás. Y decía cosas muy feas, muy dolorosos, que ella no servía para nada, que ella era un waste of a space. Cosas que también mi abuela me dice a mí, porque aunque mi abuela me creaba, ella era un abuso emocional también, porque en esos momentos cuando mi mamá vino, era como yo, la que ella decía cosas tan fuertes, tan dolorosos a su propia hija, pues me decía a mí también. Y mi mamá de esa noche, ella fue a vivir en las calles, ella fue homeless. Y no porque no había casa, pero porque ella era más fácil vivir en la calle que vivir tratando de pelear contra mi abuela. Y así vivía desde yo tenía 11 años hasta que yo tenía 18. Cuando yo tenía 19, ella falleció. Y su muerte abrió la puerta que yo podía conocer mi hermana mayor. Y mi hermana mayor, mi abuela no creó ella fue criada con su papá, fuera de reserva, fuera de la influencia de mis tribus, fuera de la influencia de mi abuela. Y su papá era cristiano, entonces mi hermana era cristiana. Y ella me empezó a platicar de Jesús y la Biblia. Pero fue por causa de la muerte de nuestra mamá que yo podía conocer mi hermana. Y eso me recuerda como el profeta Isaías, que cuando muere el rey Usías, ahí es que puede ver la gloria. La gloria, Como que sí. no hay gloria sin sacrificio, no hay gloria sin... Sí. Es que literalmente como que eso se vivió con usted. Sí, y mi hermana era la persona que Dios usó para introducirme de la palabra. Y yo recuerdo que, yo era una persona tan
fuerte en mis creencias, que lo que no era mis creencias era mal. Cristianismo era el número uno que era mal. Era los cristianos y el cristianismo fue mi enemigo. Fue mi enemigo porque el Dios de la Biblia no era de mi raza, por decir. Porque en ese tiempo, pues las de mi tribu eran tan de generación por decían time immemorial, porque no tenía un punto de empiezo. Era tan viejo, pues, que no dicen que empezó así, era así por siempre. Y cristianismo, como digo, era mi primer enemigo, mi número uno, que no, yo odiaba a los cristianos. Y cuando mi hermana empezó a leer la Biblia conmigo, a mí, decirme de Jesús, yo no enojaba, como, ¿por qué me dices de eso? ¿Por qué me hablas de Jesús? Y ella me decía sobre los milagros, y yo siempre bien terca, que no, pues yo miraba a mi abuela hacer lo mismo. Yo miraba a mi abuela hacer las sanidades, los milagros. Entonces era algo que no me captivó para decir, mira, ese Dios que está en la Biblia, ese Jesús que vino, no. Y yo siempre tenía una respuesta. Y ya miré, abuela hizo eso, hizo el mismo. Y empezó a vivir con ella, porque a los 18 años no puedo regresar con mi abuela a vivir con ella por causa del abuso. Y empezó a asistir a iglesia con mi hermana, pero no fui para ser ministrada ni para como un creyente, nomás fui para convivir con mi hermana y su familia. Wow. Entonces, es a través de su hermana que usted comienza a oír de la palabra de Dios. Sí. Y también me había mencionado cómo usted entendió a su mamá, cómo usted entendió a su mamá, porque usted estaba siendo maltratada por su abuela, pero también maltrataba a su mamá, y por eso fue a las calles, ¿no? Sí, ella fue a vivir en la calle, como ella ya no tuvo esperanza para agarrar yo y mi hermano para atrás, a vivir con ella, a hacer una vida nueva afuera de la cárcel, como muchos esperan. Y durante toda mi vida, mi abuela me decía cosas feas así también, que eres fea, nadie me va a querer, tú eres un waste of a space, good for nothing, no sirves para nada. Muchas cosas así. Yo nunca entendió porque ella era como mi mentor, era algo muy confundido para mí, porque yo sabía que ella era mi abuela, me amaba, pero me trató tan horrible. Pero como quiera yo siguió amándola así y tratando lo que yo pudo para to please her. Lo que ella me enseñaba, nomás me decía una vez, y yo captó y hizo lo que ella me enseñó, lo que me decía. Y porque yo siempre era así. Y mucho más, la otra cosa es, si ella tuvo que decirme dos, la segunda vez vino con una cachetada. Wow. Sí. Entonces, y eso es curioso porque aunque usted iba a ser su sucesora, tener el legado de ella, aún así la maltrataba. Me maltrató muy, muy fuerte. Pero era así, era normal para mí. Era normal. Porque ella era así en la casa, pero en la pública no era así. Cuando andamos en nuestras ceremonias, en nuestros rituales, era totalmente una vida diferente. Era como otro diferente, porque ella tuvo su trabajo y yo tenía mi trabajo, lo que ella me instruyó. Y así trataba a todos los nietos. No,
No. Tristemente ¿Y su no. hermana cristiana cómo la trataba? Pues ella no, como no fue, no convivió con no ella. convivió. Yo miraba nomás ella como en su cumpleaños a veces, Ok. la Navidad a veces, pero yo no tuvo como una relación como hermanas. Okay. Todas nuestras vidas no teníamos esa como cerca ni like closeness como hermanas. Sí. Yo sabía que ella era mi hermana. Ella vivió 11 años fuera de la reserva, pero no era mi long lost sister, como yo le decía. Ella era mi long lost sister. Pero yo sabía que yo tenía una hermana. Yo sabía que ella era mi hermana, pero no fue criado conmigo. Y mi abuela pues no miró tanto tampoco, cuando sí vio ella, visitaba con ella, trató bien. Pues sí, porque no la educó, no la. Y entonces es después que su mamá fallece que ya puede conocer a su hermana y empieza a convivir con ella. Y ahí su hermana le empieza a introducir el evangelio, pero usted no lo acepta. Me había dicho que le decía como que prefería usted ir al infierno. Sí, yo recuerdo estábamos a la mesa y ella tenía su Biblia en la mesa, estaba abierta, estaba hablando sobre los milagros de Jesús y los últimos tiempos. Y como digo, yo siempre tenía una respuesta, porque de los finales de tiempos, en uno de las religiones hay un canto que dice el mismo de los finales de tiempo. Y yo decía, era mi respuesta a ella. Pues nosotros tenemos un canto así a ese tiempo. Y ella, pero como terca como yo, ella como quiera me decía sobre Jesús. Y a un punto yo decía, ¿sabes qué? Prefiero ir al infierno, está escrito en tu Biblia, que creer en el Jesús que está escrito en él. Y como oyendo eso, ella se frustraba también, porque yo creo que en ese momento se dolió su corazón también. Me imagino ya hoy, pero en ese tiempo yo no, como digo, el cristianismo era como algo muy mal, algo para los gringos. Sí, y me había explicado que ese era como el white man's God. Sí, el Dios de los gringos. Es que la historia con los tribus indígenas aquí en los Estados Unidos no es una historia bien sobre el cristianismo, porque decían que muerto, or how do you say, kill the Indian but save the man. Eran como el dicho de los católicos que conquistaba el país, pues. Pues sí. Entonces aún así, bueno, por generaciones se creció con esa ideología de no aceptar a Dios. Ese odio, y es un odio que muchos hasta hoy, muchos tribus, gente de los tribus, tiene ese mismo odio contra el cristianismo por esa causa. Y bueno, me había platicado también que era absolutamente prohibido ir a una reunión cristiana. Sí, sí, era como era algo instruido por mi abuela y los como ella, que no estamos permitidos a participar, como cada año ahí viene una campaña a la reserva. Y cada año vienen diferentes ministros de otras tribus que vienen a compartir la palabra. Y un año mi prima hermana, que es menor que yo, que fue criada con ella tuvo un crush a un muchacho y el muchacho era parte de la iglesia. y ella y yo fui, pero en secreto, a esa campaña. ¿Cómo qué edad tenía usted? Yo tenía como 14 años. 14 y fue años. escondidas. Y fuimos escondidas. Y mi prima hermana, pues ella fue por las intenciones malas. Y pues yo también, yo fui a proteger a ella.
para que ella no contamina con cosas de la Biblia. Y yo nomás fui también a burlarlos, porque mira que ellos piensan que están haciendo cosas con su Dios, pero nuestro Creador es más poderoso, es mejor, sí. Y yo recuerdo en ese tiempo que ella fue a recibir ministración. Yo fui nomás ahí con ella, pero no fui a recibir ministración. Que pasaron al altar. Sí, pasaron al altar. Y como era bajo carpa, tenía las sillas blancas plásticos. Y yo fui como muy, con un sentimiento o una expectativa que iba a recibir nada. Yo fui atrás de mi prima hermana y el ministro estaba pasando por la gente, orando por ella, poniendo su mano sobre ellos, y unos cayó y otros danzaba. Llegó a mi prima hermana y yo, y él nomás se pasó caminando así con su mano extendido, y cuando su mano fue como así enfrente de mí, yo fui hacia atrás como si alguien me puchaba. Y yo me quedé como recuerdo en ese tiempo no miré nada, como no miró nada, ni blanco ni oscuro, no era nada, no más que algo pasó, pero yo no estaba allí, como fue fuera de mi cuerpo. Y cuando me levanté, como mi prima hermana estaba muy asustada, ¿estás bien? ¿Estás bien? Porque como yo fui muy atrás y me pegué mi cabeza en las sillas, y era como 4 o 5 sillas que me fui así, pero no dolió nada, no tenía nada, ni nada. Y como yo me espanté, digo, ¿qué fue? ¿Qué fue? Yo no entendió en ese momento, y pues fuimos y nunca decíamos nada a mi abuela. Pues no, imagínese. Pero sí, era mi primera experiencia que yo tuve con los cristianos, y fue algo que a esa edad, en ese tiempo de mi vida, no entendió. Hasta más tarde en mi vida entendió lo que pasó. Pues sí, como esa guerra entre luz y las tinieblas, esa confrontación, pues. Sí, y yo veo ese tiempo qué gracioso era Dios conmigo, porque yo fui con malas intenciones, porque yo fui a orar contra de ellos, contra de lo que estaban haciendo. Y no funcionó. Pero me salí como entré, nomás salí con ese toque del Espíritu Santo. Wow, qué impresionante. Entonces, pero eso fue con su prima. Sí, mi eso prima fue hermana. Con su prima. Y ya después su hermana le empieza a introducir a Jesús. Sí, leo la Biblia conmigo, o no conmigo, a mí, voy a decir, porque él leyó y yo escuchaba. Y falleciendo nuestra mamá, como digo, abrió esa puerta para que yo pueda tener esa relación con ella como hermana. Y como no pude regresar a casa de mi abuela por el abuso, porque aunque salí de la casa, regresé por una noche y era como nada, ningún día se pasó. Entonces en ese momento digo, no voy a regresar a casa de mi abuela. Entonces mi hermana permitió que pudo empezar a vivir con ella. Ella asistía a la iglesia y yo fui con ella, pero nomás para convivir, para estar con ella, para estar con su familia. Y yo en los servicios era una iglesia hispana, hablaba español, ministraba todo en español, y me traducieron los servicios, las predicaciones, los cantos no, pero las predicaciones sí. Y pues yo aguantaba los servicios y fui y hacía mis cosas, lo que yo hacía antes, como era una cosa que para limpiarnos tuvimos que hacer así, a quitar lo malo y dar al Creador, así. Y se llama brushing off. Yo sentaba en la iglesia haciendo mis cosas de mi creencia de antes. Usted misma se limpiaba ahí según lo mismo, lo que yo lo que yo sabía, lo que yo creaba, me enseñaron, yo creaba en eso, y era mi acto de limpieza, pues, en la iglesia.
Wow, qué impresionante. Y bueno, entonces ahí usted comienza a ir a la iglesia, pero todavía está practicando Sí, su yo no era religión. creyente, nomás era participante, nomás andaba ahí para convivir con mi hermana. Y Eso fue después de los 18 años. sí, porque nuestra mamá falleció cuando yo tenía 19 años. 19 años. Pero cuando yo regresé, cuando yo viví con mi hermana, ella empezó a plantar esta semilla, a plantar esa semilla, pero no era algo que yo esperaba ni yo anhelaba para ser cristiano, porque todavía siguió como mis enemigos. Como mi mentalidad en ese tiempo, todavía eran mis enemigos, era el white man's God, no era de mi tribu, de mi abuela, no. Mi abuela sí siguió como mi mentor, aunque yo no vivió con ella era mi meta todavía era para ser como ella, era mi meta. Y Aunque no vivía con su abuela, todavía sí, quería seguir ese sí, legado. sí, Ok, y ok. toda mi vida lo que ella tenía planeado por mí, logró todo, lo que ella enseñaba, lo que ella me preparaba. Una de esas cosas fue para ser como reina para mi tribu a las diferentes edades. Si yo tenía el título de Little Miss, que era dentro 4 y 11 años. 11 años era la etapa de ese título. Ya cuando yo era como joven de 12 a 17 años, logró el título de Junior Miss. Junior Miss Warm Springs, que eso significa que yo era embajadora para mi tribu, para ir a representar mis tribus a otras funciones, celebraciones, conferencias. Yo me iba a representar mi tribu en total como embajadora. Y ya cuando tuvo 18 años logró el título más grande, que es Miss Warm Springs. Y me había enseñado una foto como de un salmón o algo así, ¿no? Sí, Como una competencia, que no cualquiera podía cocinarlo o así. sí, hay como pageants, no sé cómo se dice pageants, como Como competencia, concursos, ajá, concurso como competencia, sí, sí. competencia, porque no es que uno quiera ser reina, tiene que competir y hacer diferentes talentos de tradicional, más moderna, y tiene las calificaciones de tener ese título, porque si uno no sabe de la tradición, las tradiciones, pues uno no puede representar el tribu, es por decir, ¿me entiende? Y en uno de las fotos que el compartir con usted, yo estaba cortando un salmón, que salmón es uno de los animales sagrados para mi tribu. Y no cualquier sabía a esa edad. En esa foto yo tenía 18 años y a los 18 años no muchos conocían hacerlo, porque no era algo que todos participaban a cocinar, porque yo sabía cómo cocinar en la manera tradicional, más en el horno de moderno. Y en esa foto yo estaba cortando del completo hasta el filet, no sé cómo es, fileto, así se dice, no sé cómo se dice, pero así. Y era mi talento tradicional que lo hacía. Y era una competencia para lograr el título de Miss Warm Springs. Y también me había enseñado la foto del calendario. No cualquiera podía entrar a ese calendario. ¿O cómo No, funciona? pues es un hombre que él viajaba a diferentes powwows, se llama, y toman fotos de las que quieren. Los que quieren, y él tiene su equipo para escogerlas, porque en un año hay 12 meses. Ok. So, cada año nomás de los miles de fotos que él toma,
nomás escogen 12 para el calendario. Y usted tenía su foto en el Yo calendario, fue ¿verdad? en el 2002. En el 2002 yo fui seleccionada para estar en ese calendario de ese año. Y en la foto se mira lo que me había platicado, lo que era el caballo. Sí, tengo como una mochila, un purse así, que tenía un caballo. Y sí, no compartió eso antes, pero el poder de mi abuela vino en una forma de un caballo. Y esa mochila era un regalo que yo recibió. Tenía ese caballo y me usaba cuando yo bailaba y competió, y era como una protección para mí, como su spirit animal, su shuka, que andaba presente conmigo para protegerme. ¿Y de qué se protegían? Como De maldiciones, de espíritus malos, de influencias malos, de cosas que no don't pertain to what we believed. todo lo que no era de sus creencias, aunque sus creencias también eran. Sí, era una protección. Ok. Bueno, y me acuerdo que también me había comentado cómo usted, cómo se rompe el hielo del silencio entre usted y su abuela Sí. para llegar a la verdad. Sí, a los 19 años es cuando mi hermana plantó la semilla de la palabra de Dios. A los 21 años, ya en ese momento, la marihuana no funcionó para mí, para escaparme del abuso, porque yo nunca sanó sobre el abuso, porque desde 18 años yo fui abusada, pero de 18 a 21 yo no sané tampoco del abuso. No, yo cargaba porque como quiera no dijo nadie, nunca me dijo no dijo a nadie del abuso. Nomás me cargaba esa vergüenza, ese dolor, y a los 21 años yo empecé a tomar, y tomaba no cerveza, tomaba alcohol de la botella, liquor, hard liquor, y una noche yo empecé a tomar con mi abuela. Y andamos nomás ahí en el carro, y ella se puso bien seria, y ella me dijo, me miraba y me dijo, porque ella no me decía Cecilia, que es mi nombre, y muchos en mi juventud de mi creencia pues me dicen Cici, pero ella me decía Cilia, y me miraba y me dice, Cilia, eres muy fuerte. Y yo, ¿cómo qué? ¿De qué estás hablando? Y ella decía, si yo fuera tú, if I was you, I wouldn't have survived what you did. Y me empezó como, ok, algo es serio, ¿qué está pasando? Yo ya estaba tomando, yo sentía un poquito borracha, pero no tan borracha. Y ahí me decía, yo siempre sabía, y siempre yo miraba como siempre sabía de qué. Y ella me dice, yo siempre sabía del abuso que endured. Y yo siempre sabía con quién, por cuánto tiempo, y yo nunca decía nada, porque no quería que la comunidad juzgaba a mí. Así me decía. Y en ese momento mi corazón se rompió, me quebraba tan quebrada, que como yo sentía una traición, porque en ese momento yo recordaba todo lo que ella me decía, lo que ella siempre me decía de las malas cosas que yo era, que todo eso abuso emocional que me decía, y no pude verla. Y yo empecé a caminar a la casa de mi hermano, porque yo estaba con mi hermano a ese fin de semana, y
Y en ese caminada, yo empecé a invocar como yo hacía siempre para a sentir ese comfort. Un alivio, una liberación. No liberación, pero una como protección. Okay. Como una protección. Cuando yo invocaba el Creador, el Espíritu Grande, los animales, los poderes de los animales, los cantos que yo cantaba de toda mi vida hasta ese punto. Y era nada. No recibió nada. Mi mente estaba totalmente como, ¿qué está pasando? Nunca eso pasó porque toda mi vida yo cantaba y algo pasó. Toda mi vida yo invocaba y algo pasó. Y en ese momento cuando yo estaba totalmente destruida, necesitaba esa, porque vino el pensamiento que me voy a suicidarme. Porque ¿cómo me voy a sufrir tantos años del abuso? Y ella sabía y no me decía nada. No decía nada, no me protegió, nada. Y yo andaba bien desesperado porque yo sabía si yo podía tener un gun, me iba a poner un balazo en mi cabeza porque no aguantaba el dolor que yo sentía en ese momento. Y yo era tan triste, tan enojada, todo lo que tú puedes imaginar, sentía eso en ese momento. Llegaba a la casa de mi hermano. Él tenía sus cosas en su casa. No sabía dónde estaba escondidos. Pero era como una intención que yo tenía, que iba a buscarlo para poner un balazo en mi cabeza porque no aguantaba el dolor. Sentaba en la sala porque estaba durmiendo en su sofá. Y yo recordaba mi hermana en ese momento. Yo estaba bien desesperada porque nada funcionó, nada funcionó. Y yo recordaba el Dios que hablaba mi hermana. Sí. Y en desesperación yo clamaba, dijo, ok, Jesus, pero Jesús que está escrito en la Biblia de mi hermana, si tú eres real, ayúdame. Y en ese momento la sala llenaba con una presencia como yo miraba como fuego pero blanco, no sé si yo puedo explicar, pero llenó tan rápido y sentí una paz que me calmaba, que mi corazón no estaba palpitando tan, mi mente no estaba así como pensando muchas cosas, y oyó una voz que me decía, everything's going to be okay. Todo va a estar bien. Y en ese momento yo sabía que era Jesús, porque yo estaba bien específico que el Jesús que estaba escrito en la Biblia de mi hermana. Y cuando yo oyó su voz, era una paz que vino sobre mí, pero miraba como fuego, pero blanco, alrededor de mí. Que la sala era oscuro, no había luz. Y en ese momento yo recuerdo que aunque yo sentía la paz, yo digo, ¡oh, Jesús es real! Y yo estaba bien emocionada porque Jesús era real, porque mi creador, los animales que yo alababan antes, no me ayudó en el tiempo que yo necesitaba esa ayuda, esa paz. Pero Jesús, aunque yo no creyó en Él, yo clamó a Él y Él me respondió. Ay, qué hermoso, qué bello, qué hermoso. Y ahí es donde, como usted me ha dicho, que usted entiende cómo se sintieron los profetas de Baal. Sí, después, porque el próximo día yo hablé a mi hermana. Yo digo, yo quiero bautizarme.
Yo quiero bautizarme, ya, yo creo en Jesús, yo quiero bautizarme. Pero más tarde, cuando yo empecé a leer la Biblia, yo recuerdo la historia de Elías y las profetas de Baal, cuando ellos estaban clamando para que el fuego viene a consumir todo eso que estaba en la tierra enfrente de ellos, y estaban así en desesperación, cortando, quitando la ropa. Yo también entendí esa desesperación. Yo entiendo los profetas de Baal, entiendo, pero también entiendo Elías, porque nomás clamaba una sola vez y vino el fuego. Wow, qué hermoso. ¿Cómo es que Jesús se reveló a usted Sí. y que eso, la verdad, la hizo libre? Sí, esa es en la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad se hizo libre, ¿verdad? Se hizo libre, You will sí. know the truth and the truth shall set you free. Sí, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yes, sí, esa era el versículo que me impactó tanto, porque aunque yo sé que en esa porción está hablando sobre Jesús, pero una verdad fue revelado a mí, y esa verdad es lo que funcionó para que yo clamaba a Jesús. Y en ese momento es cuando yo conocí que Jesús era real. Y era muy bonito decir me fue bautizado y era todo bien y cristiano y Dios me usó y así. No fue así. Tristemente no fue así, porque aunque yo quería ser bautizada, yo también estaba esperando algo de parte de mis creencias. Yo estaba esperando como la otra etapa, porque en la que me creó mi abuela, yo tuve que lograr unas etapas, unos pasos para que yo podía seguir al otro nivel y al otro nivel. La próxima nivel que yo estaba esperando es que el Shukat o el animal espiritual fue revelada a mí, porque una persona no puede escoger su animal espiritual. El animal tiene que presentarlo a uno mismo, y esta era lo que yo estaba esperando. Entonces yo estaba a medio y media, que sí quiero bautizarme, pero también estoy esperando mi animal espiritual, porque yo sabía mi verdad en ese tiempo, que era lo que mis creencias que yo tenía, que eran tan real para mí. Yo experimentaba el mundo espiritual, miraba los milagros de mi abuela y de los poderes que ella y cómo ellas tenían. Entonces no era algo que ya me voy a bautizar y me voy a dejar todo. No. En una semana era el plan para que me bauticé después de la verdad que fue revelado para mí. El sábado, antes del domingo que iba a bautizarme, el animal espiritual me presentó. Wow. ¿Y cómo fue esa experiencia? Era algo que yo sí estaba esperando. Estaba esperando por muchos años yo estaba esperando. Wow. Y yo me decía a mi abuela, me voy a hacer spin, porque un spinning es como un bautizo en la sociedad medicina. Y era como un bautismo, porque uno se pone a uno mismo nomás a dar vueltas y vueltas y vueltas, y dos cosas van a pasar ahí. Si uno ya tiene su animal espiritual, se van a mostrar como en visión lo que tiene que hacer. Y si uno no tiene el animal espiritual, van a ver una visión, pero como un guiance que uno tiene que hacer para agarrar su animal espiritual. Y pues yo miré mi animal espiritual y yo estaba caminando a un festividad en mi reserva, y yo estaba caminando y me vino caminando a mi lado un zurdo. Zorro, zurdo es blind, deaf. Vino un zorro caminando sobre mí, y cuando yo miraba,
se fue corriendo. Y cuando caminaba otra vez, vino un zorro así, pero no con nada nomás al lado de mí. Sí, sí. Cuando yo miré eso, yo pensaba, no tenemos zorros aquí. Y sí hay perros, sí hay gatos, pero zorros no hay. Entonces yo sabía que era mi animal espiritual. Pero yo pensaba que yo iba a ser más emocionada para verlo, por fin verlo, por fin tiene ese poder. Pero no, yo no sentí nada, no sentí como emocionada ni feliz, nomás como, oh, ahí está mi animal espiritual. Y porque era una expectativa grande de tantos años de esperar, Sí. que cuando se te iba a revelar tu animal espiritual, ya ibas a poder ascender Sí. en más poder. Más poder, y ya podía hacer la próxima etapa, que era sujetar a ese poder, a cuidarlo y tener su poder para ayudar a la gente como mi abuela. Y yo pensaba que yo iba a ser muy emocionada, muy feliz, muy como muy llena. Muy llena, que ya era como lo que estaba esperando. Pero cuando yo miré y no sentí nada, eso es cuando yo digo me voy a bautizar. Wow. Porque la experiencia escuchando la voz de Jesús cuando Él vino era más impactante, más profundo, que yo decía me voy a bautizarme en vez de hacer spin. Wow. Entonces su encuentro con Jesús la llenó aún más, algo que nunca había vivido en toda su vida. No. Una paz. No, una Ya, paz y una llenura, era una llenura, porque, y era por decir, tenían todos estos años esperando mi animal espiritual, y como no teniendo ese poder dentro de ti, ese animal dentro de ti, para uno puede sentir completo con ese animal espiritual, viéndolo, yo pensaba que iba a sentir completo, que ya por fin me logró, que ya puede seguir como mi abuela. Pero cuando yo miré el zorro, no sentí nada, como nada. Entonces yo en ese momento decidí, me voy a bautizarme. Y el domingo vino, fue a la iglesia, fuimos al río, y nomás era yo en el agenda para ser bautizada, nomás yo. Y llegando al río, yo saliendo, 6 más decidió, fue bautizados ese día. So, en total era 7 personas que fue bautizado cuando yo fui bautizado. Qué precioso, que aún más se añadieron. Y también, bueno, si me permite explicarlo, expresarlo de esta manera, se me hace algo como muy mañoso de parte del enemigo, que justo cuando sabe que se quiere bautizar, viene lo que tanto había esperado. Y era como una lucha por su alma. Era una lucha por mi alma, por mi vida, por mi servicio. Porque voy a explicar un poquito el animal espiritual. Un chamán en mi tribu, un chamán que está usado como chamán en las sanidades, en la protección, para hacer protección. Ese chamán tiene su animal espiritual y tiene que cuidar ese animal espiritual. Ese animal espiritual significa su poder, llega a su animal espiritual con cantos, y tiene que cuidar esos cantos y enseñar los demás los cantos para que puedan cantar a ese animal espiritual. Unos vienen con unos bailes específicos que tiene que hacer, y los demás también tienen que hacerlo para uno satisfecho por satisfacer al poder. Sí, ajá. Y era como una ofrenda, el canto tiene que poner una ofrenda, y tiene que hacer eso
para tener ese poder, para crecer en ese poder, para ser usada por ese poder. No nomás tener un animal espiritual y ya. No, viene con específicos quehaceres de cómo cuidarlo. de cómo cuidarlo. Y se me hace algo tan interesante porque el enemigo solamente copia algo que ya Dios estableció. Entonces me había comentado cómo es que la persona no elige su spirit animal. No. O sea, la persona no elige el poder. No. El